CNN Prime. ¿Qué tal? Un saludo muy agradable para todos ustedes y darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos están viendo en las pantallas. Iniciamos a partir de ahora CNN Prime por las pantallas de CNN Chile para llevarles hasta sus televisores, hasta sus casas, bueno, toda la actualidad nacional e internacional. En esta jornada vamos a estar conversando con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias. Hoy ocurrió una situación bien lamentable, incluso se habla de un secuestro de un empresario dominicano que estuvo cerca de 12 horas secuestrado y que afortunadamente fue liberado sano y salvo, pero hay investigaciones que se están dando, hay situaciones que están marcando la situación en materia de seguridad en la comuna de Independencia y en toda esa zona de la región metropolitana. Vamos a estar hablando de eso y más, por supuesto, en esta edición de CNN Prime que comienza a partir de ahora con los titulares del día. La oposición abrió la puerta a una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, al que responsabilizan por el incumplimiento de la meta fiscal. Desde ese sector hablan de una negligencia técnica gravísima en el manejo de las finanzas públicas. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió que el desfase se explica por un error en la proyección de los ingresos, ya que, según señaló, grandes contribuyentes no estarían pagando los impuestos estimados. Los flancos judiciales siguen abiertos. ¿Para quién? Para el gobernador metropolitano, Claudio Rego. La oposición anunció que insistirá ante el Tribunal Calificador de Elecciones para buscar la destitución, a quien atribuyen responsabilidad en el eventual mal uso de recursos públicos. Desde la gobernación, la autoridad respondió con dureza y aseguró que esta no es la manera de hacer política. Tras 12 horas de cautiverio, fue liberado un comerciante de nacionalidad dominicana que había sido secuestrado al llegar a su departamento en la comuna de Independencia. Los captores exigieron 30 millones de pesos a la pareja de la víctima como condición para su liberación. La Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminal, la BIPE, antisecuestros, de la Policía de Investigaciones, mantiene diligencias para esclarecer las motivaciones y dar con los responsables. En materia internacional, a esta hora, el Congreso de Perú define quién asumirá la presidencia de este país. Son 4 los candidatos en competencia en una votación clave marcada por la incertidumbre política. Tras la destitución de José Gerí, Perú enfrenta su 8º cambio de mandatario en la última década, reflejo, por supuesto, de una prolongada inestabilidad institucional. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y vamos a iniciar la revisión de las noticias con uno de los temas que tratábamos en titulares. Parlamentarios de oposición evalúan una acusación constitucional en contra del actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a raíz del nuevo incumplimiento en la meta fiscal y por el manejo en general de las arcas fiscales. El oficialismo, por su parte, sigue defendiendo las decisiones y el trabajo del equipo económico del gobierno. Christine François nos cuenta más detalles. A solo 3 semanas de que termine la actual administración, las bancadas de Renovación Nacional, la UDI, republicanos y demócratas evalúan una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por la gestión que culminó en un déficit fiscal de 3,6% del PIB al término de 2025, más del doble de lo que proyectaba el gobierno a principio de año. La crítica apunta que el titular de la cartera no frenó esta situación. Si en vez de 1,1 es 3,6, le da lo mismo. Pero es muy distinto tener un déficit de 3.000 millones a tener uno de 10.000 millones de dólares, con un presupuesto de 90.000 millones y pagando intereses de 4.400 millones al año. Si aprobada la ley con antecedentes malos, el ministro mantiene la responsabilidad constitucional. El ministro tiene la responsabilidad de la política fiscal. Para el ministro, esta sería su segunda amenaza de acusación constitucional, luego de la advertencia de la oposición en medio de la discusión de la ley del reajuste al sector público y la polémica por los denominados amarres. La mirada está puesta sobre él y no sobre el exministro Marcel, debido a que dejó el cargo hace más de 3 meses, lo que haría inadmisible la acusación.
aunque hay quienes sostienen que la mayor responsabilidad recae en su gestión. El ministro Marcel sabía perfectamente que el resultado de la operación Renta, después de las devoluciones que se hicieron en julio, no era el resultado que él esperaba y que por lo tanto probablemente nuevamente íbamos a estar en un año de incumplimiento. Marcel es uno de los grandes causantes, ¿cierto?, de esta situación. Primero, por presentar una reforma tributaria que generó una gran incertidumbre en los mercados, lo que debilitó, ¿cierto?, la inversión, y obviamente hoy día estamos pagando la consecuencia de no tener los ingresos proyectados justamente por esa incertidumbre tremenda que se generó los 2 primeros años con el proceso constituyente de por medio, y luego haciendo proyecciones de ingresos, ¿cierto?, que nunca se cumplieron. En el oficialismo, sin embargo, ven esta arremetida como una maniobra política de cara al cambio de mando. Desde el gobierno aseguran que el problema no es el gasto, sino la recaudación. No es que se haya gastado más, sino que un problema en los ingresos esperados da cuenta de que la mejor tarea que se puede poner a disposición es ver cómo hacemos que los grandes contribuyentes o las empresas que no están pagando sus impuestos en función de lo que se espera que paguen. Aquí no ha habido un ingreso que ha permitido lo que planeaba el gobierno, ya sea por un lado porque no se logró la reforma tributaria y por otro lado porque la operación Renta da cuenta de una menor recaudación fiscal. Además, cuestionan la base legal de la acusación, recordando que el gobierno comenzó su administración con un déficit fiscal efectivo de 7,6%, heredado del gobierno anterior. Destacan también el trabajo en torno a la contención de la deuda por debajo del 45% del PIB. Si algo tenemos que entender es que el ministro recibió, o la Hacienda chilena se recibió con un 7,7% de déficit fiscal y se está entregando, hay una discusión ahí, lo estructural respecto del déficit real, que es 2,8%, entonces es bastante menos. Que aquí hubo una gestión responsable que permitió que la deuda creciera mucho menos de lo que venía creciendo en los gobiernos anteriores y que nos tiene con una deuda acumulada menor que el promedio de los países OCDE. Por otra parte, la oposición insiste en que tienen antecedentes suficientes para llevar adelante la acusación. Quiero decir a la ministra Vallejo que una de las causales es notable abandono de deberes. No es solamente por transgredir la Constitución o las leyes, y creo que se configuran varias causales para que el ministro sea acusado. Esa es una decisión que tomará en su minuto y en su mérito, obviamente, el Congreso. Con esta, ya serían 10 acusaciones constitucionales durante la administración y ninguna ha sido aprobada. Desde el Congreso planean citar a una sesión especial de la Comisión Mixta de Presupuestos en la que tanto el ministro Grau como la directora de DIPRES, Javiera Martínez, den cuenta de la gestión en materia fiscal. Luego de eso, se evaluará la presentación del libelo. Vamos a seguir avanzando con otras noticias. Tras el rechazo del desafuero del gobernador Claudio Rego, consejeros regionales de la UDI y el Partido Republicano insistirán en la destitución de la autoridad metropolitana, basándose en el requerimiento ingresado en 2025 al Tribunal Calificador de Elecciones, donde acusan abandono de deberes y falta a la probidad. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. Yo digo, ¿estoy arrepentido de haber hecho el programa Quédate? No. ¿Estoy arrepentido de que haya sido Procultura? Sí. Y porque la cuestionada Fundación Procultura, según el gobernador Claudio Rego, tiene la responsabilidad de responder dónde están los 1.000 millones de pesos que habrían sido defraudados tras el convenio millonario con un traspaso de más de 1.600 millones a la entidad en 2022 para un plan de prevención del suicidio. Declaraciones de la autoridad metropolitana luego del rechazo de la solicitud de su desafuero, donde la Fiscalía Regional de Antofagasta buscaba formalizarlo por fraude al fisco. Esto no fue una asignación a dedo. Aquí hubo un proceso que duró 5 meses, no express como se dijo, en que participaron más de 45 funcionarios, 5 instituciones distintas, entre ellas la Comisión de Salud y el Pleno del Consejo Regional. Ahora, mirado retrospectivamente, ¿usted se arrepiente que haya sido Procultura? Evidentemente, con el diario del día lunes, todos tenemos mejor claridad de lo que va a pasar.
Pero pese a haberse librado del desafuero, avanza una nueva arremetida contra el gobernador, un requerimiento que busca su destitución, ingresado por consejeros de la UDI y el Partido Republicano en julio de 2025 al Tribunal Calificador de Elecciones, donde acusan a Orrego de falta a la probidad y abandono de deberes, basándose en las cuestionadas sesiones de coaching que detectó la Contraloría, donde se habrían utilizado recursos institucionales para la campaña de reelección de la autoridad. La determinación de la Corte de Apelaciones solo indica ausencia de dolo o de participación del gobernador en la configuración del delito por el cual hoy se investiga a Alberto Larraín como principal imputado del llamado caso Procultura. No elimina todos los hechos que configuran la falta de control, ni el abandono de deberes, ni tampoco, ni mucho menos la contravención grave a la observación del principio de probidad, que presentamos en el requerimiento ante el Tricel. El documento apunta a contrataciones directas, traspasos a fundaciones y a un servicio de más de 30 millones de pesos con la empresa Vera y Asociados S.A., vía trato directo, una asesoría calificada por la Gobernación como apoyo a la gestión institucional, pero donde el ente Contralor detectó contenido político electoral. Yo no comparto los medios que han tenido mis opositores de perseguirme, de difamarme y de judicializar sus acusaciones en mi contra. Este es un llamado para los consejeros republicanos y la UDI. El que siembra vientos cosecha tempestades. Esta no es la manera de hacer política. Cuando uno asume un cargo, lo que hace primeramente no es pedir la destitución de la autoridad que ha sido elegida. En el caso de los cuestionados recursos del programa Quédate, enfocado en la prevención del suicidio, el gobernador ha insistido en que se recuperarán los 1.000 millones a través de pólizas de seguros, con ayuda del Consejo de Defensa del Estado. No hay formalizados, no hay nadie desaforado. De verdad que ayúdenme. ¿Cómo se le explica esto a un alumno de quinto básico? Que en una república democrática como Chile, con Estado de Derecho y separación de poderes, se pueden perder 2.000 millones de pesos y nadie paga el pato. La situación de Procultura también generó reacciones desde La Moneda, al conocerse un esquema de presunto financiamiento irregular y uso indebido de recursos públicos, principalmente entre 2020 y 2023. Un caso en donde la Fiscalía Regional de Antofagasta no logró que se endurecieran las cautelares para Larraín y los principales imputados. Son procesos que lleva a cabo la justicia. Evidentemente nosotros lo que siempre esperamos es que la justicia funcione, que las instituciones, que los procedimientos funcionan de acuerdo al Estado de Derecho y es lo que ha estado sucediendo, ¿no? La solicitud que busca la cesación del cargo del gobernador fue impulsada por los abogados de la UDI Máximo Pavés, quien asumirá como subsecretario en el gobierno de José Antonio Kast, y el querellante en el caso Procultura Pablo Tolosa. Actualmente la solicitud ya pasó el periodo probatorio y en marzo se iniciarán los alegatos. A pocas semanas del cambio de mando, diferentes ministros han salido a cuestionar el denominado gobierno de emergencia que José Antonio Kast busca implementar. Todo en medio de las reuniones bilaterales que se siguen sosteniendo y de la expectación de los partidos respecto a los nombramientos que aún siguen pendientes. Colomba Eijols nos entrega más de detalles. Gobierno de emergencia fue el concepto de campaña de José Antonio Kast que lo llevó a triunfar en las elecciones presidenciales y que a 3 semanas del cambio de mando es cuestionado por las actuales autoridades. El primero en criticarlo fue el ministro del Interior Álvaro Elizalde, quien lo calificó como una excusa para impulsar reformas que puedan significar desprotección social, arremetida que hoy continuó con el titular de Educación. El verdadero gobierno de emergencia, al menos en materia educacional, pero también en otros ámbitos, fue el gobierno del presidente Boric. A nosotros nos tocó hacernos cargo de la emergencia literal. Claro. ¿No? O sea, ¿todo el gobierno de Boric o solo en educación? Porque después de una pandemia estaba la inflación. Yo creo que sí, yo creo que todo. Yo creo que todo. El verdadero gobierno de emergencia fue el de Boric en diferentes ámbitos, no solo nos tuvimos que preocupar de estabilizar el país. Declaración que no tardó en generar reacciones. Desde la oficina del presidente electo descartaron la tesis del ministro y afirmaron que la emergencia es responsabilidad de la actual administración. Yo creo que el ministro Cataldo tiene una confusión. Ellos generaron la emergencia y nosotros vamos a generar las condiciones para hacernos cargo de la misma.
Eso es lo que esperamos efectivamente a partir del 11 de marzo. Para eso es la convocatoria que está haciendo el presidente Kast, llamar a las mejores personas de un abanico bastante amplio, como ustedes han visto, desde el punto de vista político, para hacerse cargo de estas tareas. El gobierno del presidente Boric vemos que está dando los últimos aletazos de ahogado. Están en una situación muy compleja en donde toda la ciudadanía se ha dado cuenta, y hablar que su gobierno fue de emergencia parece que ni siquiera se enteraron, porque la emergencia y la crisis en materia de seguridad, de educación, de salud sigue tal cual está. E incluso empeorada, señalaba la secretaria general de los republicanos, cuestión que el ministro de Seguridad Pública negó en medio de la presentación del balance de casos policiales registrados en 2025. Los discursos de campaña son distintos de la gestión gubernamental. Se gana con un lema y se gobierna con otro, eso es habitualmente lo que tiende a suceder. Nosotros hemos entregado ahora y en otro momento los datos en lo que se refiere a seguridad pública y simplemente ahí está la modestia verdad de los hechos. Hechos y datos que por estos días están siendo traspasados a la futura administración en reuniones bilaterales que tanto ministros como subsecretarios se encuentran encabezando. Bien intenso, ustedes ven que se están desarrollando las distintas bilaterales, los ministros con los ministros, subsecretarios con subsecretarios, pero ya también comienza más el detalle que es con los jefes de divisiones. Son reuniones necesarias, por supuesto, y ha habido muy buen intercambio de información. Sin embargo, el traspaso aún no se ha completado, pues quedan nombramientos pendientes. Uno de ellos es el del subsecretario para las Fuerzas Armadas. Los distintos mandos medios, Seremi, los distintos jefes regionales de servicio, la subsecretaría que queda pendiente, van a asumirla personas con muchas capacidades y que van a estar trabajando en la misma línea que ha planteado el gobierno y que se viene planteando incluso desde antes de la campaña. Gobierno en el cual los partidos políticos que apoyaron a Kast buscan tener mayor representación, mientras que el presidente del Partido Republicano ya confirmó que el mandatario electo renunciará antes del 11 de marzo a su militancia. Vamos a cambiar totalmente de tema. Tras 12 horas de cautiverio, la Fiscalía perteneciente o el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía confirmó la liberación del hombre que fue víctima de un secuestro durante la noche del martes en la comuna de Independencia. Se trata de una persona de nacionalidad dominicana de 43 años que fue abordado a las afueras de su domicilio cuando se encontraba con su esposa. En el rapto habrían participado un grupo de desconocidos que se trasladaban en 2 vehículos. Minutos después, los antisociales habrían exigido el pago de 30 millones de pesos para la liberación. Desde la Fiscalía informaron que la víctima llegó por sus propios medios a una comisaría y se encuentra en buen estado de salud. Cerca de las 12 de la madrugada se contactan con el equipo municipal de Independencia, el teléfono municipal, contando que habían unos pedidos de auxilio. Y a la esposa de la víctima, que nos informa que su esposo había llegado al lugar en su auto y rápidamente lo habían amenazado y secuestrado. Luego a las 12:35, 30 minutos después, llaman en una videollamada a la esposa de la víctima, desde el teléfono de la víctima, mostrándole a él cómo lo golpeaban y cómo estaba amarrado, diciéndole que si no lo liberaban, o sea, que le pidiéndole por la liberación 30 millones de pesos más algunas joyas que ella podía tener. Sí, esa es la información preliminar que tenemos, que hay otro vehículo involucrado, que de hecho al cual se trasladaría, la persona se cambiaría de un vehículo a otro. Hay imágenes que tenemos como municipio, obviamente reservadas por motivo obvio, ¿cierto? Por lo delicado que es la investigación. Inmediatamente producida la denuncia, se activa el procedimiento que corresponde, esto es que se constituye el Ministerio Público, la Fiscalía, con el propósito de dar las instrucciones que corresponden. Se mandató la investigación a la PDI, a la VIPE. Hay un protocolo para abordar secuestros y uno de ellos es que la autoridad no puede referirse a secuestros en curso por una cuestión muy elemental que tiene que ver con la situación de la víctima. Mientras existe un secuestro en procedimiento policial, donde además se divulgan información potencialmente vinculada a extorsivo, y con un pago lo correcto desde el punto de vista del cuidado de la víctima,
es mantener reservas de información. Recuerde que más tarde, en unos minutos más, aquí en CNN Prime vamos a estar hablando justamente con el alcalde de la Comuna de Independencia, Agustín Iglesias, por este tema y por otros que han marcado a esta comuna en el último tiempo en materia de seguridad. Y a propósito de estos temas de seguridad, esta mañana autoridades de gobierno entregaron el balance anual de cifras policiales, observándose una disminución de los delitos violentos, pero un alza en los delitos asociados a las drogas. Sebastián Riz tiene toda la información. Seba, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Felipe. Así es, durante esta mañana se entregó un nuevo balance que registra todos los casos policiales durante los meses de enero y diciembre del año 2025. Unas cifras que muestran algunos datos alentadores, ya que si en el año 2024 se registraron aproximadamente 253.000 casos policiales, esa cifra para el año 2025 bajó a aproximadamente 250.000. Así lo informaban desde el Ministerio de Seguridad, el ministro Luis Cordero, y también desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, durante esta mañana, en donde hicieron varios puntos importantes de este informe, como uno de ellos, la baja o la disminución de los abusos sexuales durante 2025 y también de los homicidios. En concreto, de este último delito se redujo en menos 4,1%. Otro punto que destacaban las autoridades de gobierno fue la baja en los delitos que afectan la vida o la integridad de las personas por segundo año consecutivo y sobre todo la baja en los delitos violentos. Estos delitos que muchas veces son los que más afectan a los ciudadanos de pie, son las encerronas o los robos con intimidación. Bueno, estos tipos de delitos bajaron en menos 9,8% durante el 2025. Pasemos a escuchar lo que se refería el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respecto a esta baja en los delitos violentos y también en los delitos que afectan a la vida o la integridad de las personas. La importancia de la focalización histórica en nuestro país de los robos violentos tiene que ver con el impacto que provoca, especialmente por el daño social y en los niveles de temor que generan las personas. Este es una de las áreas donde nosotros hemos tenido una disminución significativa en comparación al año 2024, un 9,8%, como lo adelanté. Las principales disminuciones se encuentran en robo violento de vehículos motorizados, como lo hemos indicado en otro momento, en un 22,2% en su tasa, y el robo con violencia o intimidación, cuya tasa disminuye en un 12%. En el caso de violencia intrafamiliar, este es un delito cuya tasa disminuye en un 3,2%. Esta disminución es la disminución por tercer año consecutivo en relación a esta familia de delitos, donde las bajas más importantes corresponden a violencia intrafamiliar. Ahí entonces escuchábamos al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respecto a esta baja en los delitos violentos y a los delitos que afectan la vida y la integridad de las personas. Y agregaba un punto importante también a todo esto, que son estos delitos justamente los que muchas veces aumentan la percepción de seguridad de la ciudadanía. Un índice que sabemos que en nuestro país es bastante alto y que se ha ido aumentando, se ha mantenido durante estos últimos años. Pero no todo fueron cifras alentadoras, ya que en este informe también se entregó un aumento en los delitos asociados a las drogas. Específicamente, aumentó un 17% respecto al año 2024 y más aún específico, el microtráfico aumentó un 21% respecto también al 2024. Sabemos que este tipo de delitos muchas veces están asociados al crimen organizado y ahí es la preocupación desde las autoridades. Otro tipo de delitos que también vio una alza o registró una alza durante 2025 fueron los delitos asociados a las armas, delitos con armas, ya sean delitos con armas de fuego o delitos con armas blancas. Bueno, esos tipos de delitos también aumentaron un 2,4% respecto al año 2024. Y desde el Ejecutivo informaban o explicaban más bien estas cifras por el aumento de fiscalización en esta materia que ha llevado a cabo el gobierno y también las policías. Pasemos a escuchar qué comentaba el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, respecto a esta alza en los delitos asociados a las drogas y también a las armas. El 50% de la incautación de armas regulares, es decir, de armas convencionales, están registradas, ¿no? Entonces, este es un aspecto, por eso es tan relevante seguir manteniendo el plan de fiscalización de armas. Y en segundo lugar, por eso es tan relevante también las estrategias de fiscalización en frontera para contrabando,
Por lo tanto, el foco de fiscalización de armas de fuego en nuestro país ha aumentado. Y en segundo lugar, tenemos una proporción muy significativa de flagrancia en materia de armas cortopunzantes. La normalización del consumo de marihuana está teniendo consecuencias muy negativas en nuestro país. Es un mercado altamente rentable, es un mercado en el cual organizaciones criminales de composición nacional y extranjera traen del exterior. Esa marihuana en particular tiene un THC mucho mayor que el convencional. Claro, y entonces el ministro hacía referencia a un punto de prensa que se realizó el día de ayer, una pauta informativa respecto a la incautación de varios kilos de marihuana en el sur de nuestro país y sobre la normalización de la ciudadanía con la cannabis, con la marihuana y los problemas que esto generaría justamente con el crimen organizado y con los delitos asociados a las drogas. Pero ahí está el informe, ahí está la información. Una baja en varios delitos, en abuso sexual, en homicidios, en delitos que afectan la vida y la integridad de las personas y sobre todo en estos delitos de violentos como las encerronas o el robo con intimidación, que también tuvo una baja sostenida en el año 2025. Bien, Seba, muchísimas gracias por todos estos datos que han sido entregados durante esta jornada en torno a los actos delictuales y policiales también. Muchísimas gracias, que estés bien. Bien, y nos vamos a ir a una pausa, pero antes ustedes están viendo aquí abajito, ahí abajito, un código QR. ¿Por qué? Porque queremos conocerlos, queremos saber quiénes son ustedes, los que nos ven, los que nos escuchan, los que nos observan y están pendientes de CNN Chile en todas sus plataformas. Queremos saber quiénes son para poder justamente pedirles sugerencias, pedirles consejos a ustedes, a quienes nosotros les entregamos nuestro trabajo. Por eso es que los queremos invitar a que se sumen, a que revisen ese código QR y respondan una encuesta. ¿Para qué? Lo que les decía, para poder conocer a nuestro público, a quienes nos siguen por todas las plataformas de CNN Chile. Invitación hecha, nos vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más noticias nacionales e internacionales aquí en CNN Prime. Estamos de vuelta en esta edición de CNN Prime. Ponga atención a lo siguiente, porque esto es un estudio que realizó una plataforma y que refleja justamente una realidad. Es una medición realizada justamente por lo que yo les mencionaba, una plataforma de venta y arriendos de propiedades. La empresa TokTok, que reveló que en 2025 los desistimientos de compra cayeron 18%. Se trata de la primera caída en este indicador después de 3 años. Pilar Gutiérrez nos cuenta qué explica esta menor renuncia a la adquisición de la vivienda. Una buena señal para el mercado inmobiliario. Los desistimientos para la compra de una vivienda cayeron en 2025 por primera vez en 3 años. Así lo informó una medición realizada por la plataforma online de propiedades TokTok. Es decir, se redujeron las renuncias a los procesos de compra en un 18%. Los principales factores se atribuyen principalmente a que hoy hay una depuración mayor de la cartera de los clientes que promesaron en años anteriores. Junto con eso, el comprador actual también es un comprador que tiene una visión mucho más clara de cuál es su capacidad de pago y maneja ya cuáles son las condiciones actuales que hoy día se requieren para salir a buscar un crédito hipotecario. Los últimos años, la construcción atravesó un complejo escenario con tasas hipotecarias que en promedio llegaron a su máximo nivel de 5,21% en diciembre de 2023. Eso, entre otros factores, impactó en la situación financiera de las familias, que en muchos casos no pudieron enfrentar el costo de los dividendos o incluso dejaron de calificar para un crédito. Siempre es una buena noticia contar con datos que reflejen una mejora. Pasamos del orden de 7.800 a 6.400 desistimientos en un año. Cifra, en todo caso, que sigue muy lejos de las cifras históricas prepandemia y preestallido social. Falta mucho para que las cifras se acerquen a la normalidad que tuvo el país. Persisten además desafíos de carácter estructural, como un bajo crecimiento económico, un alto desempleo en el país y aún mayor en el sector construcción.
Así, los desistimientos de compra en 2022 subieron 23%, 26% en 2023 y 21% en 2024. En 2025, en cambio, se registró una caída en la renuncia a procesos de compra, que según los datos de TokTok pasaron de 7.783 en 2024 a 6.420 el año siguiente. Otros portales también detectan la tendencia. Detectamos que el 68% de nuestros usuarios declara que hoy es un buen momento para comprar una propiedad. A inicios del año 2025, un 20% de quienes buscaban propiedades había abandonado su búsqueda. Hacia fines del 2025 esa situación cambió. Esa cifra bajó al 6%. Si bien hay distintos factores que explican esto, algo clave fue el subsidio a la tasa hipotecaria para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. La iniciativa ayudó a generar un mayor dinamismo en 2025, al facilitar el acceso a viviendas de ese segmento, lo que permitió cerrar más promesas de compraventa. Del segmento de menos de 4.000 UF en entrega inmediata, del segundo trimestre del año pasado al tercer trimestre del año pasado, las ventas subieron un 13% y luego volvieron a subir otro 8% y es muy probable que este trimestre vuelvan a subir otro 10% más. Ha permitido en el último año llegar de requerir 1,7 millones para obtener el mismo crédito a requerir 1,2 millones de ingresos en el mismo crédito. Por lo tanto, son diferencias en los ingresos bastante importantes, por lo tanto una inyección al dinamismo en la compra de vivienda que es muy fuerte. Para 2026, desde el sector inmobiliario esperan que la mejora se mantenga. El cliente que está llegando a firmar promesas de compra-venta está más seguro de su decisión y ya tiene calibrado el mercado hipotecario en cuanto a riesgos, requisitos y expectativas de ingreso que debe demostrar. Es posible que veamos incluso mejores indicadores de crédito entrado este 2026, lo que haría aumentar la demanda. Nosotros proyectamos que los desistimientos van a seguir reduciéndose hasta llegar a una tasa promedio. Un mejor escenario para el año. Desde la Cámara Chilena de la Construcción proyectan en 2026 un alza de 30% en las ventas de viviendas a nivel nacional. Eso sí, alertan que es muy pronto para hablar de un cambio en la tendencia. Bien, se lo habíamos mencionado durante esta edición de CNN Prime. Los hechos ocurridos durante las últimas horas en la comuna de Independencia han marcado justamente en materia policial este secuestro de este empresario dominicano y que estuvo cerca de 12 horas secuestrado, obviamente que tiene a las policías y al Ministerio Público trabajando. Ocurrió en la comuna de Independencia, estamos justamente con el alcalde de esa comuna, hablamos de Agustín Iglesias. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Buenas noches, bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. No, pues gracias a usted por haber venido aquí hasta el estudio. Bueno, de inmediato le pregunto, ¿cómo se enteran ustedes de esta situación? ¿En qué contexto se da todo esto? Y si preocupa esta situación que se está viviendo en Independencia puntualmente. Sí, bueno, primero que nada decir que quienes primero se enteraron de esto fuimos nosotros, respecto a la autoridad, obviamente. Esto a propósito de un llamado que se nos hace de un vecino del lugar por un ruido de auxilio, pedido de auxilio de una persona en el sector. Entonces se nos comunica a la seguridad municipal, 1469, y nosotros rápidamente llegamos al lugar. En 5 minutos estábamos ahí y tuvimos contacto obviamente con la esposa de la víctima del secuestro, que nos empieza a indicar qué es lo que pasó, que la persona al llegar al lugar, al bajarse del vehículo, es abordado por los victimarios. En este caso lo secuestran al momento y luego intenta escapar, ¿cierto? Ella identifica 2 vehículos, uno que estaba adelante y otro que estaba atrás, donde se habría cambiado de vehículo a la víctima para poder trasladarla. Y seguimos solos mucho rato como municipio en esta comunicación con ella, de poder abordarla. De hecho, a las 12:35, media hora después, llega la llamada, videollamada que viene desde el teléfono de la víctima hacia su esposa, en donde le muestran a él, lo muestran amarrado, lo golpean y le piden esta suma de 30 millones de pesos, más joyas súper específicas, que da como a la idea, y eso es parte de la investigación, que sabían bastante bien qué es lo que había en ese lugar. Esa llamada ocurre cuando la esposa iba a bordo de uno de los vehículos del municipio, ¿entiendo? No. ¿O es en el contacto mientras ustedes están tratando de contenerla? Nos llega la llamada por otra persona, por un tercero, un vecino que escucha auxilio en el lugar, y nosotros llegamos al lugar a propósito de eso. Y cuando llegamos al lugar estaba ella ahí. Perfecto. En el lugar, y ella nos relata un poco qué es lo que pasó, cómo se vivió, etcétera. Y
empieza un trabajo obviamente de contención, de apoyo, y además coincide con que al rato llega esta llamada donde nosotros estábamos ahí, o sea, los funcionarios de seguridad municipal son testigos de esa llamada, de cómo ocurrió. Hay imágenes nuestras municipales que le hemos compartido con la prensa y también, bueno, obviamente con las policías y con la fiscalía que puedan ayudar en la investigación. Ese es cómo nos enteramos y qué fue el rol nuestro en esos primeros 40 minutos previo a la llegada de las policías. Alcalde, esto quizás es como el punto inicial para poder conversar de los temas que están ocurriendo en materia de seguridad. En el último tiempo, en la comuna de Independencia, al igual que en la comuna de Recoleta, la comuna vecina, han ocurrido varios hechos de sangre que han marcado los últimos días. ¿Hay preocupación por lo que está pasando, por las decisiones que se están tomando también en este ámbito, no? A ver, yo siempre voy a decir con datos, porque los datos, cierto, es la información más realista. Y Independencia ha visto una mejora importante del año anterior a este año. De hecho, en homicidios, que era una de las preocupaciones más importantes que teníamos como municipio, porque recibí un municipio con la tasa más alta de homicidios por habitante en la región, con una esquina súper conocida, la esquina de la muerte. Sí. Maruri, donde pasamos de más de 10 homicidios a solo uno este año. Entonces, hubo avances importantes que tienen que ver con varias cosas. Tiene que ver, sin duda, con el esfuerzo que ha hecho las policías con el Calle Sin Violencia, que justamente en ese sector, con el trabajo municipal, con una inversión gigante. Hemos aumentado por 10 la plata que se invertía antes en Independencia a lo que se invierte ahora, con un teléfono municipal nuevo, con cámaras, con una central nueva, con más autos, etcétera. O sea, ha habido un esfuerzo importante que ha visto resultados. De hecho, Independencia fue la comuna que redujo más del 2024 al 2025 sus casos policiales. Entonces, hay buenos resultados, pero eso no implica que no sigan pasando cosas. Evidentemente es cosa de, ¿cierto?, ver la tele, ver las noticias, que en Independencia siguen ocurriendo algunos eventos complejos. Dentro de ellos, lo del edificio conocido en la Terra 44, dentro de ellos los de este edificio, que también es un edificio complejo. Y lo que me preocupa a mí, obviamente, por un lado, es la tranquilidad de los vecinos, que quieren vivir en paz y que quieren que el municipio y la autoridad le den seguridad, pero a mí me preocupa bastante la indolencia que creo que hay, o la lentitud, o la negligencia, o no sé cuál es el adjetivo, de parte de la autoridad que le compete esto. Yo he tenido conversaciones con el ministro Cordero de mi oficina, con el subsecretario de Seguridad Pública, manifestándole que tengo una preocupación respecto a estos edificios en particular, presentando los datos, ¿cierto?, con mapas de calor, diciendo, mire, estos edificios son complejos, pidiendo cuestiones súper específicas, que haya un foco investigativo en el edificio, en la comuna y en las otras comunas que tienen estas complejidades, que tengamos un fiscal a cargo de este tema, que tengamos control migratorio en edificios donde sabemos que las personas irregulares son muchas, etcétera. Son algunas iniciativas y que hasta ahora no ha pasado ninguna. Entonces, más allá de si este gobierno no es este gobierno, no es algo político, es una cuestión que uno le exige al Estado, que se lo exigirá a este gobierno y al que venga. Y preocupa porque al final los vecinos están un poco cansados de ese hay que, vamos a, y quiere que haya acción concreta, y los alcaldes también. Y ahí, ¿cómo ha visto ese avance? Si bien usted me señalaba el tema de las cifras, pero los hechos, lamentablemente, cuando... A ver, le voy a poner un ejemplo, lo conversábamos fuera de cámara, hace, ¿cuánto? Unas 3 horas, 4 horas aproximadamente, se produce otro hecho en la comuna, para ser más específico, en la calle Picarte con Rivera. Se produce otra situación en la cual, aparentemente, esto es información preliminar, 2 personas estaban juntas y una le estaba pasando un monto de dinero a la otra, y aparecen sujetos en un vehículo y trataron de llevarse a esa persona, a una de esas 2 personas. La terminan baleando y le roban el dinero. Luego de eso se van. Ese tipo de episodios siguen pasando y el problema es que se genera temor también en la población, en los vecinos. Sí, o sea, yo creo que lo primero que debo decir es que hay cosas que siguen pasando, eso es indudable. Yo planteo, ¿cierto?, el tema de las cifras, porque me importa también poner sobre la mesa los datos concretos que hay respecto a cuál ha sido los avances desde un año atrás hasta hoy día, donde yo soy alcalde, eso, obviamente. Pero es innegable que siguen ocurriendo hechos importantes. Existieron este año homicidios, existieron homicidios. Es decir, no es que la situación se ha controlado y tampoco es la pretensión municipal de la noche a la mañana hacer un cambio tan radical como ese. Tampoco porque tengo las atribuciones. O sea, no hay capacidad del municipio de poder asegurar algo como eso y nadie en realidad de poder pasar a cero los delitos. Siguen pasando cosas. Hoy día pasó también hoy en la tarde un caso que es bastante enredado, pero efectivamente es una situación de violencia, con disparos en la vía pública.
a las 6 de la tarde, o sea, en un horario donde transcurre mucha gente. Y eso preocupa como alcalde porque las personas que viven en los sectores están preocupadas, se asustan obviamente, y ahí lo que queda como municipio es reforzar los esfuerzos, es tener más capacidad de respuesta, obviamente hasta donde podemos llegar. Yo, lo de anoche, obviamente sin ser autocomplaciente, creo que hicimos nuestra pega, que es contestar el teléfono rápido, llegar rápido, poder contener a la víctima, entregar información a las policías, y lo que viene después, obviamente, que no es tarea nuestra, es tarea del Estado completamente, pero hay otras instituciones que a veces no son capaces de anticipar estos problemas en primer lugar y tampoco después abordarlo cuando esto ocurre. ¿Ha pedido intervención un poco más fuerte, más allá de los operativos que pueda realizar Carabineros, la Policía de Investigaciones, para justamente seguir rebajando estas cifras? Mire, en lo concreto, han habido múltiples conversaciones. Yo conversé con la ministra Toá, con el ministro Cordero, ambos que estuvieron a cargo de la seguridad. Yo la verdad, con la ministra Toá tengo una gran referencia porque ella escuchó la solicitud que yo tuve de ampliar el plan Canadense sin violencia, ampliar el cuadrante, y creo que eso fue muy útil para la Independencia. Ese lugar ha mantenido una cierta calma que es buena para los vecinos, pero en este último periodo yo he pedido cosas súper concretas y súper claras. El abordar los edificios en particular, que es donde muchas veces las bandas criminales deciden residir, deciden almacenar, porque la dificultad que tenemos los municipios para entrar a esos lugares, una casa es mucho más fácil de entrar, porque por obras uno puede ingresar a esa casa, a los edificios, es complejo, y la necesidad de que el Ministerio de Seguridad Pública ponga a disposición equipos de exclusividad para poder investigar qué es lo que pasa adentro, anticiparse. O sea, hoy día llegamos tarde, hoy día llegamos encima. Lo mismo con la extorsión. Hoy día lo que ocurrió en la noche es un delito extorsivo. Sí. Ellos denuncian, ¿cierto?, que 2 semanas antes ya habían sido extorsionados en sus locales comerciales. En Independencia hay un montón de personas que están extorsionadas. Y bueno, se presentan los antecedentes, se identifica qué es lo que está ocurriendo, y la extorsión ha ido en aumento desde el 2021 hasta la fecha de forma brutal. Entonces, me preocupa, pongo la alerta, pero hay cosas que se escapan de la mano de uno. ¿Y ahí cómo se puede hacer? Usted me hablaba del tema de tratar de ver la situación que está pasando al interior de los edificios. ¿Dónde queda, por ejemplo, la situación de el derecho o a la libertad, o perdón, a la privacidad de las personas? Porque no todos son miembros de organismos delictuales. Me refiero puntualmente, ¿qué pasa con eso? Usted... Me salgo un poquito del tema de la conversación que puedan tener con las autoridades. ¿Ha conversado, por ejemplo, con fiscales, con las correspondientes fiscalías, con el Poder Judicial, para poder, entre otras cosas, agilizar esos procesos? Porque para poder ingresar a propiedades se requiere de una orden judicial. Sí, o sea, aquí la conversación es con todo. Hoy día hablé con el fiscal de la Centro Norte, con el fiscal del caso hoy día. Tengo una conversación constante con los fiscales que trabajan en Independencia. Y obviamente que aquí a todos les compete un poquito, ¿cierto? A todos les compete alguna parte de la responsabilidad de poder mejorar en este sentido. Uno, al final, cuando uno apunta a un ministerio, insisto, no es por algo personal ni con el ministro Cordero ni político, sino porque quien hoy día coordina todas las instituciones del Estado en esta materia es el ministerio. Se creó para esto. Entonces, ¿qué es lo que, en concreto, qué es lo que uno pediría en los edificios? Por supuesto que entrar a los departamentos, etcétera, es algo complejo. Hay una privacidad que hay que respetar. No todos, de hecho, la mayoría de las personas que viven en estos edificios son personas que incurren, ¿cierto?, en incivilidad o en delitos. Pero el tener inteligencia, el poder estar anticipándose aquí, hemos tenido algunas intervenciones acertadas, pero son así, es decir, es nada respecto a lo que ocurre de laboratorios en los edificios, donde hacen droga, lugares donde venden alcohol en los interiores del edificio, lugares donde hay prostitución dentro del edificio. Eso ocurre, hay intervenciones, pero son súper acotadas y son poco persistentes. Entonces, el poder tener identificado, no son todos los edificios. En Independencia son cerca de 100 edificios en toda la comuna, y los identificados como complejos son menos de 10. Entonces, poder tener focalizada la investigación, poder tener equipos que ingresen, ¿cierto?, a los edificios, que vayan monitoreando lo que va pasando con un solo fiscal. Además. En el edificio Inglaterra 1144 teníamos 3 fiscales en 3 causas distintas, lo que es insólito, porque son causas que están conectadas, que la víctima de uno después fue, en el otro caso, el victimario. Entonces, es difícil entender esta descoordinación que existe entre la institucionalidad, que debe responder, obviamente, a la urgencia, a la rapidez, a la eficacia con la que tiene que dar esta respuesta a los vecinos al final del día. Alcalde, ¿y ahí en qué pie o cuál es su posición más bien respecto de la Ley de Seguridad Municipal? Se lo pregunto porque
hemos conversado con el alcalde de San Bernardo, Christopher White, y él nos señalaba, por ejemplo, también acá en CNN Prime, que si bien es un buen paso, pero esperar 6 meses para la implementación, para que se pueda ejecutar esta ley, era mucho tiempo, porque ahí el crimen organizado o los delincuentes ganan terreno, ganan tiempo. Sí. Por otro lado, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, me señalaba también aquí en CNN Prime que es una buena ley, que llegó en un buen momento. ¿Cuál es su posición? A ver, yo creo que siempre un día perdido es fatal, ¿cierto? Y creo que donde más uno cuestiona la parálisis que hubo en este proyecto en el Senado, que estuvo un año básicamente muerto, en el que no pasó nada, en el que no avanzó en nada, para que se votara después de la insistencia que hicieron los alcaldes, etcétera. Un año que no ocurrió nada, desde enero del año pasado hasta que se votó ahora a fines del 2025, no avanzó porque no tuvo la urgencia, porque no tuvo, ¿cierto?, la voluntad muchas veces en el Senado en un año de campaña, etcétera. Hay diferentes motivos por lo que no ocurrió y eso obviamente que es una vergüenza. Yo creo que hay muchas cosas más que están en el Congreso paradas y que uno siempre lo dice, que la ley de inteligencia, RUF sigue ahí, etcétera. Entonces, respecto a eso, obviamente hay una preocupación. La promulgación de la ley y que entre en vigencia es una cuestión legal. 6 meses uno podrá cuestionar, ¿cierto?, la burocracia que tiene el Estado para implementar una ley que tiene algún sentido, ¿cierto?, que hay que preparar la institucionalidad. Esto es un cambio importante para los municipios, pero sí, más allá de los plazos, entrando como al fondo, creo que es una buena ley. Es una buena ley que nos va a ayudar en 2 cosas principales. Uno, en el reconocimiento de los funcionarios y en la posibilidad de poder contratar funcionarios con más facilidad. Una de las cosas, otra vez, ¿cierto?, de la burocracia y los enredos del Estado es que nosotros tenemos un cierto límite de posibilidad de contratar funcionarios contratas, los inspectores tienen que ser contratas, por lo tanto, quedamos súper restringidos respecto a cuántas personas podemos contratar para seguridad pública. Hoy día se puede contratar por Código del Trabajo y eso nos va a permitir a todos los municipios ampliar los equipos municipales. Pero lo más importante para mí, y yo siempre lo impulsé, aquí lo dije, aquí traje una vez un cuchillo al estudio, es la posibilidad de tener armas taser. Y no porque yo quiera tener una nueva policía en Chile, al revés, todo lo contrario. De hecho, para nosotros, para los municipios, tener una responsabilidad sobre seguridad es una carga gigante, que se ha ido como dando por lo hecho nomás. Pero los funcionarios municipales, uno llegan primero. El caso de anoche es un gran ejemplo, 40 minutos antes que la policía. No es culpa, o sea, obviamente que uno podrá ver cuál es la responsabilidad de eso, pero es porque hoy día la baja presencia de la policía en las comunas, yo tengo menos de la mitad de los carabineros que debiera tener, etcétera. Ese es otro tema que podemos conversar, pero los municipios llegamos primero y llegamos a situaciones aparentemente sencillas que se vuelven complejas sin ningún resguardo, sin ninguna protección. Ese caso que traje acá el cuchillo una vez acá al programa tenía que ver con una fiscalización en el terminal de Flores, requisando flores al comercio ambulante. Amenazan a un funcionario municipal con un cuchillo grande, y eso es lo que se enfrenta. Un cuchillo carnicero. Un cuchillo carnicero. Y eso es lo que se enfrentan todos los días los funcionarios. La posibilidad de que en un operativo sencillo, de lo que le compete al municipio, comercio ambulante, consumo de alcohol en la vía pública, etcétera, termine en algo mucho más complejo que lo hemos visto. Lo hemos visto en Meix, lo hemos visto en Estación Central, etcétera. Eso pasa. Entonces, hoy día la posibilidad de que los municipios, los funcionarios municipales tengan armas taser que no son letales, que hay un cuestionamiento respecto, bueno, y si la persona tiene o no un marcapaso, bueno, ¿qué me importa? En el fondo, si tiene un marcapaso, bueno, cuídese de su salud y haga deporte, pero no ande después, en el fondo, en la calle haciendo un delito. O sea, eso es un poco lo que el sentido común dice, creo yo. Entonces, darle capacidades para defenderse para mí es súper importante y esta ley nos va a permitir eso. Alcalde, le llamó la atención que la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, haya elegido su comuna para hacer su primera actividad pública, ¿no? La verdad, bueno, yo tuve harto que ver con eso. O sea, cuando apenas se nombró a la ministra, yo le escribí, bueno, creo que hemos hecho cosas interesantes en Independencia, hemos tenido buenos números, y insistí en que viniera para acá y ella tomó bien esa, en fondo, invitación. Me imagino que habrán investigado un poco qué es lo que hemos hecho en Independencia, y tomó la decisión de además acompañarme en una ordenanza que es súper importante, que es la ordenanza sobre incivilidad, algo que es nuevo, que creamos en Independencia para aumentar las penas, las sanciones, subir la apuesta respecto no solo al delito, sino a la incivilidad, al que se porta mal, al que no entiende que el ruido molesto tiene un cierto límite, el que no entiende que no se puede votar
basura en cualquier lugar, etcétera. Comportamientos incivilizados, y poder presentarle eso a la ministra, que además va de la mano con lo que ellos han venido impulsando, ¿cierto? Este plan con el registro único de vándalos, que tiene mucho que ver, está muy similar a lo que nosotros estamos impulsando. Entonces, poder presentarle eso a ella y también transmitirle un poco no sé cuál es el concepto, quizás la decepción o la angustia respecto a qué he visto yo de la respuesta de este gobierno, porque también he sido súper sincero en eso. Yo podré tener cierta cercanía y afinidad con el gobierno entrante, pero como alcalde soy alcalde y voy a defender siempre a los vecinos de Independencia, independientemente de cuál es su pensamiento político, y voy a exigir que los planes que se presentaron por el presidente Kast en campaña se cumplan. Creo que ese es el rol que tiene que cumplir un alcalde. Entonces, yo, si le pudiera pedir algo hoy a la ministra, le pediría que sea menos indolente que lo que fue el ministro Cordero, conmigo como alcalde, que nos escuche los alcaldes, que esté presente y que pueda darles respuestas y soluciones a quienes hoy día, más allá de mí, en diferentes partes de Chile le dan respuesta rápida a sus vecinos. ¿Por qué fue indolente el ministro Cordero? Porque si bien fue para allá, si bien dio el tiempo en la escucha, fue más una visita más de las visitas protocolares que hizo todos los alcaldes sin capacidad de respuesta respecto a lo que se conversó. Hay una indolencia cuando uno se sienta en una mesa con el general de zona, con los altos mandos de Carabineros, PDI, Fiscalía, el alcalde, el ministro, a quien agradezco que me haya visitado, obviamente, pero en esa conversación se llegan a acuerdos, se llegan a algunos puntos, que es lo que te decía antes, ¿cierto? Un foco investigativo, un fiscal particular, controles migratorios, etcétera, y sale una buena conversación, y uno siempre tiene la expectativa de que eso se cumpla. Uno podrá ver que a veces las cosas no funcionan, pero uno espera que esos acuerdos se hagan carne. Respecto a un caso de un edificio, se hizo ese acuerdo y ocurrieron sucesos después en el mismo edificio. De hecho, que ni siquiera sabían exactamente en el ministerio si es que era el mismo edificio o no. Hay una confusión increíble que hizo que nos volvieran a visitar. Se repitieron los compromisos y no pasaba nada. Entonces, es una crítica que yo creo que es justa, que es razonable hacerla. Entonces, cuando digo que yo le pediría a la ministra que sea menos indolente, creo que fue Cordero con Independencia, conmigo como alcalde, es una petición razonable y que espero que así sea. Y si no, bueno, obviamente que lo voy a decir. Y ahí, usted me señalaba, hay ciertas cosas que le pediría a ella. Pero en esa reunión, en esa conversación que sostuvo o que pudo conversar con Trinidad Steiner, ¿hay algo más que se le haya solicitado en esta conversación? Quizás una mayor intervención, mayor presencia policial, por ejemplo. Sí, bueno, fue una conversación primero de presentarnos, de poder darle un contexto de lo que era Independencia, cuál es la situación, actualizarla respecto a las conversaciones que yo he tenido con otros ministros antes, dónde estamos parados, ¿cierto? Y también en el contexto de una ordenanza cero incivilidades que puede ser un piloto interesante. Si la ordenanza cero incivilidades da resultados novedosos en Independencia, sin duda que va a ser una política pública a impulsar en otras partes de Chile. Y creo que hoy día ella, lo que me dijo, es que está súper interesada en que eso sea así, en el fondo, que pueda estar mirando y que eso se pueda replicar. Lo de la policía siempre es una solicitud que todos los alcaldes hacen, tener más carabineros en sus comunas, pero yo lo vengo conversando hace rato con este gobierno, lo hablé con la ministra Tobá antes que saliera, quedó pendiente esa conversación que iba en buena línea, creo yo, que hay municipios, en particular en la región metropolitana, como Estación Central, Independencia, Recoleta, Santiago, que su población aumentó un montón en 10 años. Independencia duplicó su población en 10 años y sigue teniendo la misma infraestructura, tanto pública, en salud, en educación, pero también policial. O sea, la misma comisaría, los policías son los mismos. En fondo, no ha tenido una respuesta el Estado frente a un choque migratorio que sabemos todo lo que implica, ¿cierto? Entonces, más allá de las políticas que uno podrá decir pro-migrante o no pro-migrante, etcétera, eso va a un lado. Sí. Una comuna necesita tener capacidad de responder porque las listas de espera en los colegios son gigantes, porque la espera en un CEFAM es gigante, tenemos un CEFAM que no atiende ni a un tercio de la capacidad que tiene, etcétera. Y en seguridad es lo mismo. Y ahí, en ese punto, y con esto tengo que ir cerrando esta conversación, alcalde, ¿no se habló, por ejemplo, de, en caso de necesidad extrema, militares en las calles? No fue parte de la conversación, pero es algo que yo sí he dicho antes, y no lo creo extremo. Creo que hay casos
hay lugares, en el fondo, porque claro, obviamente que yo creo que no es razonable pensar en un estado de emergencia en todo Santiago. Eso yo creo que es absurdo, que no se justifica en el estado que hoy día estamos. Es que en algún minuto en campaña se habló hasta de estado de sitio. Bueno, claro, es que en las campañas muchos dicen muchas cosas que son bastante irresponsables. Sí. Pero el poder tener presencia militar o policial de alta gama, por así decirlo, ¿cierto? En puntos complejos, a mí me parece de toda lógica. Lugares donde no hay control por parte del Estado, que ha perdido el control, ha perdido la capacidad, ¿cierto?, de tener una presencia en serio. Bueno, me parece razonable porque el Estado tiene esta misión que es la básica, dar la seguridad a las personas que tienen control de la fuerza. Entonces, si hoy día con lo que tenemos no es capaz de dar seguridad en ciertos lugares en Santiago o en Chile, bueno, pero estamos hablando de la región, bueno, entonces tendrá que doblar la apuesta y buscar otro mecanismo. Con lo que se hace hoy día, hay lugares que están perdidos para el Estado y que hay que recuperarlos. Alcalde Agustín Iglesias, jefe comunal de Independencia, muchísimas gracias por haber venido aquí al estudio de CNN Chile. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a seguir avanzando en las noticias. La mañana de este miércoles, autoridades de gobierno entregaron información respecto a la nueva ley que prohíbe el uso de celulares en los colegios y que va a debutar en el mes de marzo. ¿De qué se trata esta normativa? Los detalles en la nota de Pablo Figueroa. Para 2025, en Chile, la relación de los establecimientos educacionales con las tecnologías digitales se caracterizaba por un aumento significativo en el acceso y el uso de Internet. En números concretos, el 75% de ellos regulaba las prácticas digitales de sus manuales de convivencia, algo que ahora va a ser al 100%, porque desde ahora, por ley, están prohibidos el uso de celulares dentro de una aula de clases, a menos que sea por un fin educativo. La tecnología y el teléfono celular en particular tiene efectos químicos y neuronales que generan dependencia, incluso adicción. Y eso está estudiado, comprobado. Por lo tanto, esa adicción, pensando, por ejemplo, que se puede generar en los más pequeños, inhibe la posibilidad de desarrollo de todas sus capacidades neuronales, pero tienen que ser guiadas, ¿no? Y por eso es tan importante acomodar los reglamentos de los establecimientos educacionales de aquí al 30 de junio para poder establecer, evidentemente, esa excepción en el caso de la educación básica y media. A través de la superintendencia, naturalmente, a través de lo que es el plan anual de fiscalizaciones, esto va a ser monitoreado, ¿no? Por eso es que hemos dado un plazo, la ley establece un plazo hasta mediados del año para que los establecimientos educacionales adecúen sus reglamentos internos. ¿Qué es lo que se tiene que fiscalizar entonces? Es que los cambios al reglamento interno se hayan dado, ¿no? Hemos elaborado orientaciones. Esas orientaciones van dirigidas a las comunidades educativas para su implementación también. Así es, tolerancia cero para el uso de teléfonos celulares. Ni siquiera los profesores, y menos los alumnos, pueden estar usando el móvil mientras se realiza la clase. Viene también a reafirmar esta prohibición que también nos ayuda a que los estudiantes puedan poder convivir de mejor manera en los recreos, en los espacios del establecimiento para que puedan jugar, divertirse, compartir con otros compañeros. Creo que es una iniciativa súper buena considerando también los avances que se tienen que ir haciendo dentro de la educación y que también nos van a permitir transformar el futuro de esta generación pues, y de las que vienen también. Y pasa mucho que también el rendimiento académico de repente disminuye por estas mismas condiciones que a veces se dan dentro de las salas de clase. Entonces creo que también es una iniciativa que viene a restaurar problemas de base que vienen hace tiempo. Entrar a la escuela en modo aula inicia cuando el celular se apaga y la experiencia de aprender se enciende. La reglamentación es una modificación a la ley 20.370 de educación, la cual norma el uso de los teléfonos celulares. Al sacar los celulares en el espacio educativo y en el espacio de aprendizaje, va a afectar positivamente el desarrollo. Va a afectar, por ejemplo, el desarrollo motor a propósito del sedentarismo. ¿Cuáles son las principales excepciones para que un alumno ocupe su teléfono celular? Previamente, el apoderado deberá solicitar al recinto educacional la autorización para que éste lo utilice por razones de seguridad, a través de un problema familiar o un problema de salud. Hay menor interrupción con el uso de celular dentro del aula, pero también hay menos detonantes en conflictos en tiempo real, ya que la mensajería instantánea también da para poder generar conflictos con otros compañeros, mejora el clima de aula, genera también mayor interacción social y obviamente un sentido de pertenencia y de identidad con el colegio y con la comunidad propiamente tal, y obviamente genera también
un sentido de corresponsabilidad y de autorregulación. Como ya es sabido, 2/3 de los establecimientos educacionales ya tenía prohibido el uso de teléfonos celulares mientras se desarrollaba una clase en el colegio. Pero lo que sigue ahora es una fiscalización activa por parte del Ministerio de Educación. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a comenzar con una noticia de último minuto porque a esta hora el Congreso peruano está escogiendo a su nuevo presidente tras la destitución más bien de José Gerí. Ahí están los parlamentarios votando, son 104 congresistas que deben escoger entonces al nuevo presidente del Congreso y con esto entonces automáticamente esa persona asume como presidente de la nación. Son 104, cada uno de ellos se para, va hacia el frente de la sala, emite su voto en una papeleta y después echa esa papeleta en una ánfora. Ahí vemos cómo entonces esa congresista se está acercando a emitir su voto. Es un proceso bastante largo porque van uno por uno, van de un orden alfabético y recién están en la letra D. Son 104 parlamentarios entonces. Probablemente vamos a conocer en un par de horas más entonces quién va a ser el nuevo presidente de Perú. Pero los congresistas tienen 4 candidatos entonces para asumir la presidencia. Ahí tenemos los candidatos que se inscribieron ayer después de la salida entonces de José Gerí. Se trata de José María Balcazar, Héctor Acuña, Edgar Raimundo y María del Carmen Alba. Todos ellos entonces se postularon a asumir, reiteramos, la presidencia del Congreso y con esto entonces asumirían como presidente de la nación. Sería el 8º mandatario entonces de Perú en los últimos 10 años en estas crisis democráticas entonces que ha sufrido el país. Y ojo que va a asumir solo por 2 meses porque las próximas elecciones en Perú están fijadas para el 12 de abril de este año. Mientras tanto, José Gerí entonces ya les decíamos fue destituido y si bien hasta ahora no se ha referido entonces a su salida, publicó este video en su red social de TikTok y ahí dijo: me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega. Desde mi escaño seguiré trabajando por el Perú que soñamos, un Perú seguro y digno para todos. Y este punto es bien importante porque si bien él fue destituido de la presidencia del Congreso y por ende también de la presidencia de Perú, sigue manteniendo su escaño parlamentario. De hecho, él podría acudir ahora a la sesión que se está realizando en Perú para votar por el próximo mandatario de este país. Sin embargo, hasta ahora no asistió entonces a esta sesión que se está realizando en Perú. Allá son 2 horas menos, son las 7 de la tarde, 7:04, por lo que entonces queda un par de minutos y quizás probablemente un par de horas para que conozcamos quién va a asumir la presidencia de Perú. Vamos a cambiar de tema, pero vamos a seguir en la región porque hay que estar atentos a lo que está ocurriendo en Argentina. Mañana va a haber un paro nacional porque la Cámara de Diputados va a debatir la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, reforma que ya fue aprobada en general por el Senado, la media sanción que se le llama en Argentina y ahora debe ser vista por la Cámara de Diputados. Va a ser revisada mañana después de las 2 de la tarde y por eso entonces los trabajadores convocaron a un paro general en Argentina. Son varios puntos polémicos los que incluye esta reforma laboral, como aumentar la jornada laboral a 12 horas. También, por otra parte, implica compensar el pago de horas extras más bien con días libres o horas libres. Eso también ha generado polémica. Pero sí el gobierno de Milei debió retroceder porque también esta reforma fue aprobada por el Senado respecto del pago de las licencias por enfermedad solo al 75% del sueldo. Esto generó polémica y finalmente hoy el gobierno confirmó que quitó ese artículo. De todas maneras, mañana entonces va a ser revisado por la Cámara de Diputados y es por eso que se convocó un paro de trabajadores. Y ya tiene efectos esta convocatoria porque Aerolíneas Argentinas confirmó que canceló 255 vuelos y estima que mañana va a haber una pérdida de más de $3 millones. Y no solo eso, también Aerolíneas Argentinas confirmó que van a descontar el día
a los empleados que se sumen a esta protesta convocada para mañana. Incluso también hay algunos conciertos que fueron suspendidos debido entonces a este paro que se va a realizar en la jornada del jueves. Escuchemos el llamado que hizo el secretario de la Confederación General de Trabajadores durante esta jornada. En este anuncio de este paro por 24 horas que vamos a hacer a partir de las 0 horas de cuando se empieza a tratar este proyecto, es llamar a la reflexión por cada uno de los puntos que antecedieron, pero a la responsabilidad política de cada uno de los legisladores que tienen que levantar la mano. Hoy son los diputados, antes fueron los senadores. La responsabilidad política de representar a los trabajadores que también los votaron, es ahí donde se dirime. Tema que vamos a analizar en Conexión Global Prime a las 10 de la noche, porque esto implica varias cosas. Primero, un triunfo para el gobierno de Javier Milei, también un problema importante para los trabajadores, pero todo indica que esta reforma estaría cerca de ser aprobada de manera entonces ya permanente y formal. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Irán, porque hoy se conoció, según fuentes de CNN, que los militares estadounidenses estarían listos para realizar un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra de Irán. Eso le dijeron a fuentes dijeron a CNN. Solo faltaría la decisión de Donald Trump, pero ya estaría todo listo para realizar un ataque contra el régimen iraní. Después de semanas y meses de presión por parte de Estados Unidos sobre Irán, trasladó sus 2 portaaviones a la zona porque exigen entonces que Irán termine con su programa nuclear. Y hay conversaciones en Ginebra respecto de esto. De hecho, Irán dijo que ya habían logrado un entendimiento general entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, hoy también fuentes dijeron al medio Axios que los funcionarios estadounidenses ven difíciles estas conversaciones, que están en ambos bandos bastante opuestos entre sí y no ven con buenos ojos entonces que estas conversaciones puedan llegar a un acuerdo. Es por eso entonces que se habla de un posible ataque que se podría realizar este fin de semana. Solo falta la decisión de Donald Trump si es que entonces acepta o no atacar a Irán. La última vez que lo hizo fue la llamada guerra de los 12 días, donde atacó los sitios nucleares iraníes. También fuentes dijeron al medio Axios que esto no sería un ataque de solo un día como lo hicieron en Venezuela, sino que se podría prolongar por varios días. Se le preguntó hoy a la secretaria de prensa respecto de esta posibilidad y esto fue lo que respondió. Hay muchas razones y argumentos que se podrían plantear a favor de un ataque contra Irán. Sin embargo, el presidente siempre ha sido muy claro con respecto a Irán o a cualquier país del mundo. La diplomacia es siempre su primera opción. Y sería muy prudente por parte de Irán llegar a un acuerdo con el presidente Trump y con esta administración. Él está hablando con muchas personas, por supuesto, ante todo con su equipo de seguridad nacional. Nos vamos ahora a Cuba, donde sigue la crisis y los reportes ya indican que no hay combustible para vender a los automóviles, por eso que las estaciones de servicio ya están completamente vacías. Y todo indica además que en los próximos días ya se va a acabar completamente el combustible en la isla, después entonces del bloqueo petrolero que hizo Estados Unidos a La Habana. Pero ¿qué está pasando en este lugar? Patrick Opman nos mandó un informe desde Cuba. Tener un auto clásico en Cuba solía ser una mina de oro. Hasta hace poco, Mandy Pruna ganaba más en una hora llevando turistas en su Chevrolet Vintage de 57 que la mayoría de los cubanos en un mes. Pero ya no puede ganarse la vida así. Justo antes de llevarme a dar una vuelta, Mandy canceló su licencia para trabajar como chofer. Todo es incierto, no hay combustible ahora mismo. No se sabe si lo van a abastecer y cómo lo vamos a tener que pagar. No hay turismo. Cuba se está convirtiendo en un país cada vez más paralizado, ya que la política del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de bloquear los envíos de petróleo desde el extranjero impacta en una economía en dificultades. Hace unas semanas, los autos hacían fila durante horas en la gasolinera. Ahora no hay nadie, porque ya no hay gasolina. Cada día es más difícil encontrar transporte público. Muchos cambian a bicicletas. La primera vez que vine a Cuba fue justo después de la caída de la Unión Soviética y había más bicicletas en la calle que carros.
Y mientras más dura esta crisis, se siente que estamos volviendo a esos tiempos. La Casa Blanca está presionando al gobierno cubano para que se abra política y económicamente a cambio de que se reanuden los envíos de combustible. Los cubanos ven cómo los precios de los alimentos se disparan mientras la crisis continúa. Pagando, pero el doble, el triple, para poder abastecer y satisfacer al pueblo, porque no hay comida. Y no hay una solución inmediata a la vista. Este tipo de mercado donde compro vegetales para mi familia también, y transportar esos productos desde el campo se va a poner más complicado, sino imposible. Los oficiales cubanos han respondido a la crisis diciendo que la gente tiene que empezar a producir su propia comida. A Cuba le quedan solo semanas o incluso días de combustible. Un desastre humanitario podría estar en el horizonte. Ya muchos barcos pesqueros están parados. Es una cosa lógica, si no hay petróleo no se mueve nada, no se mueve trabajo, industria no se mueve nada. Veremos en qué termina todo esto. Hasta entonces, lo mejor que muchos cubanos pueden esperar es mantenerse flote mientras su país se hunde. Patrick Ottman, CNN, La Habana. Vamos a terminar, como siempre, con el recomendado de Conexión Global. Y esta vez es la historia que se ha hecho viral de este mono bebé que fue abandonado por su madre al nacer en un zoológico de Japón. Pero encontró consuelo en este peluche y ha dado la vuelta al mundo el caso de este monito entonces que debe encontrar confort en este peluche. De hecho lo lleva para todas partes y ya está la noticia arriba en CNN en español. Pero hay buenas noticias porque ya la manada lo está aceptando. Nos vamos a la pausa, pero ya vuelve más Felipe Hernández con CNN Prime. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao. Buenas noticias entonces para los románticos. Se acerca la fecha para ver nuevamente a Morat en Chile. Hemos llegado al término de CNN Prime en esta jornada. Esperamos haberlos dejado informados de todo el acontecer nacional e internacional. Sepan todos y todas que sigue la programación de nuestro canal. Siempre hay noticias que llevarles hasta sus pantallas y a sus oídos. Miércoles 18 de febrero. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga buenas noches.